Bienvenidos, Sol Ángel Ochoa, Conrado Quesada, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos por acá. Buenos días, auditorio, Conrado, pues ya te extrañábamos. Yo también los extrañaba, por eso aquí estamos con mucho gusto y gracias por supuesto a ustedes porque pues no dejaron de chambear en el al tú por tú y a Conrado como siempre y a Priscila. A ver, ¿por dónde empezamos? Por el principio me van a decir, ¿no? El tema de San Luis, ¿se puede evitar una tragedia? Ya escuchamos ahorita a Mariano, no sé si están lúcida, excelente explicación. Hay que ir a las fuentes, porque los políticos están lucrando, como siempre, no importa cuándo. A ver, el político, es que... lucran con la tragedia los políticos. Se ven muy mal, pero son políticos. Bueno, los políticos de oposición, ¿no? En este caso, el PAN y Movimiento Ciudadano, ¿no? Por eso. Te digo que hay que decirle al PAN y a algunos de Movimiento Ciudadano que ya fueron gobierno, tal vez no Movimiento Ciudadano, pero quien hizo el posicionamiento sí fueron gobierno el año anterior y hay que cuestionarles también qué hicieron al respecto, ¿no? Y se ven muy mal, con todo respeto, pero se ven muy mal. Pero a ver, digo, entiendo la dinámica, pero eso no lo justifica, ¿no? Y Morena también lucraba, digo, son los políticos, o sea, te ven muy mal, por eso hay que no distraernos en eso. Pero lo que ha dicho Mariano es muy fundamental, la mañosada del Congreso que se aventó el año pasado, oye, ¿qué pasó con eso? Pero a ver, ¿se pueden evitar este tipo de tragedias? Conrado, ¿o por dónde? ¿se pueden evitar? Yo creo que no. A ver, hay que ser muy honestos, cuando los individuos interactuamos en comunidad, pueden generar este tipo de sucesos. Eso es algo inherente a las relaciones sociales. No podemos negar que existe la posibilidad de que alguien agreda a los demás. No se puede impedir. Lo que yo creo que tendríamos que empezar a trabajar como mexicanos es empezar a entender que lo que se debe sancionar es el hecho. No si lo hiciste con encendedor o con cerillos. No si tienes testículos, si tienes ovarios, no si estabas ebrio o estabas cuerdo. El hecho se debe sancionar en sí mismo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Hace poquito más de 2 meses se murieron casi 30 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración. ¿Y qué pasó? Nos alertamos, nos enojamos. Ahora se murieron 11 personas en San Luis Río Colorado en un bar. ¿Qué puedes hacer para impedir que esto suceda? Que las personas entiendan que cuando la hacen, la pagan. Que no hay una interacción intermedia, política. A ver, es muy preocupante ver que el político siempre busca pensar que limitando la libertad de los demás es como se van a prevenir estas cosas. No puedes evitar tener a una persona con un problema, con alguna incapacidad de controlar tu ira, que fue y quema un bar. Digo, ¿qué nivel de ira tiene una persona que dice, me corrieron, agarro un producto inflamable, lo echo en la puerta y le prendo un fósforo? Si el asunto es de leyes, pues impidamos que se traiga gasolina en bidones en los carros, que por cierto está prohibido. Primera entrega. Sol Ángel. Soledad, por la soledad abrazo mi querida Chole. Y tú también, querida, aquí. Sí, discúlpame. Vaya mamá, acuérdate. Bueno, el hecho de cuestionarnos si se puede prevenir en sí, pues creo que para eso están en las instituciones que son las encargadas de prevenir, ¿no? En el caso de Protección Civil, que es lo que hace, pues protege a la civilización, ¿no? A las personas. El caso específico de este bar, creo que el gobernador lo dijo claramente en algunas de sus declaraciones, ¿no? No cumplía con los lineamientos, hizo caso omiso de los lineamientos y por ende pues tenía cerrada una de las puertas de salida de emergencia y la otra estaba sellada con soldada, ¿no? Estaba soldada. ¿Se pudo haber prevenido esta tragedia? No podemos prevenir que haya un loco o una loca en la calle prendiendo fuego, porque evidentemente pues no te alcanza para cuidar a cada una de las personas. También tenemos que asumir nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos que vivimos en sociedad. Ahora, ¿se pudo haber prevenido desde esta perspectiva? Pues claro que sí, si hubieran estado las puertas despejadas, seguramente el final hubiese sido otro. Yo escucho y veo en redes sociales el cuestionamiento que de pronto muchos piden que corten cabezas, ¿no? Esperan que la autoridad vaya y diga, tienen que hacer un posicionamiento en el que debe de renunciar los titulares de Protección Civil municipal, estatal o la Dirección de Alcoholes. Yo quiero dejar algo muy en claro. A ver, tal vez políticamente o mediáticamente eso sea lo más redituable, pero cortar cabezas o satanizar a los funcionarios públicos que están ahí, que tienen algunos poco tiempo ante una problemática que tiene años y más años, que se llama corrupción, no es impartir justicia a las víctimas.
cuando haya impartición de justicia a las víctimas, es cuando seguramente se pretende una serie de reformas en el legislativo que lleven el nombre, así como la ley Olimpia, así como la ley Ingrid, el nombre San Luis de Colorado, o una iniciativa de ley que se llame Beer House, donde se presenten cambios en el Código Penal, que se lleven mayores sanciones también a los propietarios, porque para nadie es un secreto que hay a nivel local, estatal y a nivel nacional bares o lugares clandestinos que operan afuera de hora. Y eso es algo común, eso es algo que lo vemos y que incluso hasta socialmente lo normalizamos porque también vamos a esos lugares, ¿no? Es un tema más complejo que solamente el hecho de decir se puede o echar culpas o cortar cabezas, sino que tiene que ver con un tema que incluso lo abordaste tú primero que todos, Luis Alberto, que es el tema de la salud mental, ¿no? Totalmente. Necesitamos avanzar, creo yo, aquí sí yo voy un poquito en contra de lo que hizo. Como debes. No en endurecer la ley, en facilitar el cumplimiento de la ley. ¿A quién le conviene que sea tan caro un permiso de alcoholes? ¿Quién gana con eso? Quienes tienen un bar y no van a tener competencia. Ellos son los que ganan con complicar el negocio. Y luego ganan los que son capaces de tenerlo fuera de la norma. Ellos ganan mucho más. Necesitamos trabajar en un proceso que nos permita a los ciudadanos confiar en que la instalación en la que estamos cumple con la norma, porque cumplir con la norma es fácil. Pero cuando lo complicamos, facilitamos los procesos de corrupción. Es más barato pagarle al inspector que pagar los 500,000 pesos que me cuesta un bar. Entonces creo yo que si el político realmente quiere arreglar las cosas, tiene que permitirle al ciudadano cumplir con la norma y con la ley de forma sencilla, eficaz, que sea más fácil sacar el permiso que abrir el negocio. Es más fácil abrir el negocio que sacar un permiso. Eso sí es un punto, porque aquí en Hermosillo te revisan cada 3 meses, cada 6 meses y te hacen 10 trámites y pagar por todos en lugar de en uno. Es decir, o hacerlo cada 6 meses. O sea, ¿pagar para qué? O sea, ¿por qué? Para recaudar. Pero, no, sí, claro. Pero ¿por qué cuidar a mi consumidor me tiene que costar ante la autoridad? O sea, no es una visión de protección civil. La visión de protección civil es pensar en cómo le ayuda a Luis Alberto para que una situación de riesgo no se convierta en una tragedia. En una tragedia. ¿Cómo ves lo que dice Conrado? Bueno, a ver, Conrado, el tema de protección civil, a veces nos confundimos entre las facultades que tiene protección civil, las facultades que tiene también alcoholes. Evidentemente cualquier establecimiento va a pagar porque tienes que pagar. Pagamos todos pagamos impuestos. Entonces yo no veo cuál sea la problemática en que pagues. Lo que sí veo que es una problemática es que tengas corrupción en todos los niveles de gobierno y que un inspector vaya y revise. Y antes de dar fe de lo que está sucediendo, pues le puedas dar tú una lanita, claro, ¿no? Y que entonces te deje pasar. Y entonces tenemos como consecuencia actos como estos. Exacto. Pero eso no es nuevo. Eso no es algo que del cuarto para las 12 acaba de ocurrir. Viene de administraciones atrás y por eso lo decía Héctor Contreras, porque todo el mundo quiere estar en esas direcciones, porque es donde puedes ganar muchísimo dinero. A lo mejor todos conocemos a alguien o hemos visto casos. Me ha tocado casos donde efectivamente por una multa de alcoholes ya no puedes, porque son carísimas, ya no puedes seguir operando. Y entonces le das en la torre al negocio. Entonces, coincido en que tenga que haber una mejora regulatoria al respecto, que también lo voy a decir por otro lado. Se está mejorando el tema de los trámites para la inversión, etcétera, que es una de las políticas del gobernador. Pero no me quiero meter de lleno en ese tema. A ver, el Ejecutivo Estatal hizo una declaración y dijo, vamos a endurecer los códigos, vamos a endurecer la normatividad con la que se opera. ¿Por qué? Hacer eso implica reconocer que hay una problemática. Si no reconoces que hay una problemática, pues es muy difícil que puedas atacarla. Pero reconocerlo, a ver, hay quienes ni siquiera, permíteme decirte, pero hay gobiernos que ni siquiera se dieron en diferentes ocasiones, y lo puedo decir por Claudia Pavlovich, donde ni siquiera un tuit, ni siquiera, ni un posicionamiento público de tragedias públicas. Sí, entonces, creo que es importante que el Ejecutivo Estatal haya reconocido que hay una problemática, porque a partir de ahí entonces puedes implementar acciones y echar a andar todo el andamiaje público para que esas situaciones donde haya corrupción, y si se las detecta en el tema de corrupción, pues entonces que haya sanciones. Pero no se puede hablar en este momento de sanciones si la Fiscalía no ha terminado la investigación. Es inherente al gobierno y al exceso de regulación. La corrupción no es inherente a la persona. Entonces, si
la regulación es tan complicada y tan costosa que no puedo cumplir con ella, voy a participar en los actos de corrupción. Es que el que es corrupto con un peso es corrupto con 10,000 o 1,000,000. Pero el corrupto es funcionario público. No, el punto no es no el solamente... corrupto es funcionario público. O sea, el corrupto no es la persona que quiere poner un bar. Bueno, el entonces, corrupto pero es si el que... una persona le cobras 10 pesos o 100 pesos y es corrupta, te va a corromper. Es como que vas en el carro. No. A ver, no se puede... La corrupción... Bueno, no somos La corrupción corruptos. es un mercado de leyes. La corrupción lo que te permite es acceder al permiso sin cumplir con la ley. La corrupción es otro tipo de Ok, mercado. si me para una patrulla y le doy 100 pesos y me los acepta, soy menos corrupta que si me piden 3,000 pesos y me los aceptan. Por supuesto que no. Es la misma acción. No es el monto, no es el monto. la misma acción. Es que El no es asunto que es seas que... poquito corrupto o muy corrupto. No estás poquito embarazada o muy embarazada. ¿Estás embarazada o no? El asunto es que el policía tiene el poder de pararte por sus pistolas. Y eso provoca actos de corrupción. Porque el policía no son por sus pistolas, son por ley. No, porque la ley le permite pasarse tu libertad de tránsito. Es que hasta allá vamos. Pues es que si imagínate con leyes que seguir, las rompemos como ciudadanía. Ahora imagínate un estado, la anarquía en la que tú crees que es que esto es anarquía. No, es que... No, a ver, Sol, bueno, tiempo. Bueno, entonces desaparecemos el estado, vamos a ver cómo nos va. Deberíamos, es lo que yo diría, pero es otro tema. A ver, pero los dos, para concluir, tienen razón. A ver, con lo que dice Sol Ángel, es verdad. Dices tú, Conrado, la corrupción es inherente al gobierno. Yo creo que a veces todos pudiéramos llevar un priista dentro, como se decía, ¿no? Yo no estoy hablando de los priistas del PRI, no es de colores. No, por eso notas la ironía, ¿no? A lo que voy es, pero es el humano, es el mexicano. Cuando dijo Peña Nieto que el problema en México de la corrupción era cultural, ¡uy! Nos indignamos. Es que no es cierto. No puede ser. Yo no acepto pensar que la corrupción es cultural. La corrupción existe porque el gobierno está encima de todo. Quita regulaciones, facilita regulaciones y elimina. Conrado, a ver, te voy a poner un ejemplo que siempre lo he dicho. Ve a un juego de béisbol o ve también a un concierto en el Estadio Sonora. Y dime qué personas, y dime si eso tiene que ver con la regulación, pagas 50 pesos para que el guardia te deje entrar más adelantito. O le pagas a gente en un bar para que te deje entrar hasta adentro, a lo primero. No es un tema netamente regulatorio de la autoridad. Tendemos a romper las reglas y tendemos a ser corruptos en todos los sentidos. A ver, eso específicamente se llama fraude. Si yo pagué 100 pesos para estar adelante del que pagó 80 y el que pagó 80 se metió, me están fraudeando a mí. Eso es un delito. Eso está establecido en un código. Por eso, pero lo cometen los dos. No, exacto, pero eso es un fraude. Pero por eso, como en el caso de San Luis, por eso. En la corrupción... Pero como en el caso, a ver, pero como en el caso de San Luis, ¿dónde está la responsabilidad, Conrado? La corrupción es vender la ley. La corrupción es frincarte la ley. Eso nos afecta, ahí sí, me van a disculpar, pero no es lo mismo que una ley no se cumpla porque la ley nos rige a todos como ciudadanía. La corrupción nos afecta a todos como ciudadanía, pero no nos incluye a todos. O sea, si yo pago para que no me apliquen la ley de alcoholes, yo me estoy beneficiando de que a los demás les hagan cumplir la ley. Pues. Es diferente. Corrupción y fraude son cosas diferentes. A ver, pero van a lo mismo. Aquí, ¿dónde está la responsabilidad compartida? Tanto del propietario, que en todo el año no lo habían revisado. Esto tiene desde los 80s una ley tiene la aprobada la licencia de alcoholes desde los 80s. En el 2009 ya, de hecho, si ponemos otra vez ahorita la imagen ahí en Google, eso es muy interesante. En Google estaba operando como cantina. O sea, tenía mucho tiempo esto. Como también la guardería BC, es decir, tenía ya tiempo operando. Vea usted, ahí está, Flamingo se llama. Es decir, Peñafiel, Dr. Pepper, bueno, es todo el conjunto, ¿no? Es separado. ¿Es separado? Sí, claro. ¿Cómo es posible? Y a ver, y vamos a poner ahorita el antes, el después, para ponerlo en una imagen que es lo que estamos preparando. ¿Cómo estaba y cómo quedó? Es desde los 80s. Sí, claro. Entonces, ¿dónde? Y en este año no se había revisado. Pero a ver, ¿cómo? Voy a hacer un corte para concluir con el tú por tú. Se puso muy bueno. De eso se trata. Porque así estamos, con esa visión. Yo estoy de acuerdo con nosotros. La verdad no les quito a los dos, pero más de que el sentido de responsabilidad, no nos gusta hacernos responsables. No. Porque la bandera de víctima funciona muy bien. Fuiste tú, yo no tuve la culpa, eres tú. La bandera de víctima, al mexicano y al latino, que la cargue, porque le es muy atractiva y beneficiosa. Volvemos con conclusión, deportes y todavía Puente Animal.
Volvemos para concluir el al tú por tú como todos los miércoles por acá con Conrado Quesada y Sol Ángel Ochoa. ¿Cómo concluimos entonces, Sol Ángel Conrado, para cerrar el al tú por tú? Porque las dos visiones de contrastes han estado muy buenas y con los dos la verdad estoy de acuerdo, porque para mí también el problema es de la sociedad, como de la autoridad, totalmente todo lo que dijiste, porque no nos gusta, la misma gente nos dice, te cae la autoridad a revisar y te enojas, claro. También te para el policía, discúlpame, tú mismo lo has dicho, Conrado, y te enojas también, claro. o sea, te enoja todo, lo que hace la autoridad, no quieres asumir la responsabilidad porque todo está mal y hay que poner una bomba, no te sé la ironía, ¿no? Sí, o sea, es decir, así es, digo, te agarras de eso. Conclusión. Bueno, yo creo que es importante reconocer que hay desde la parte del Ejecutivo Estatal, hay una intención de redoblar los esfuerzos en la vigilancia, lo que corresponde al tema de lo que le corresponde al Estado como institución, que tiene que ver también con el resarcir el daño de las víctimas. Hay una comisión de víctimas que seguramente ya deberá estar atendiendo a las familias de las 11 personas que lamentablemente fallecieron. Reconocer también la importancia de la Dirección de Alcoholes, que tienen el tema de supervisar y que deben no solamente supervisar a los lugares, a los bares, sino también supervisar a sus supervisores, que están haciendo bien su trabajo. Y por otro lado, pues estar muy atentos al tema de la Fiscalía y la impartición de justicia, porque creo que el centro de todo esto, sí, más allá de que busquemos culpables, es cómo resarcirle el daño a las víctimas, cómo la visión desde las víctimas tendría que ser lo que más nos interese, porque creo que eso es elemental, ¿no? A mí, particularmente como persona, como ciudadana, me duele lo que sucede. Me duele porque no puedo evitar sentir empatía por las personas. Me duele porque puede ser algo que me pase a mí o a algún familiar mío y que quisiera que esto nunca sucediera. No creo que no se trata nada más de querer cortar cabezas o de querer echarle la culpa a alguien, cuando también es un problema que tiene muchas aristas, es un problema que incluso cruza el tema de la seguridad. Así que me parece a mí importante verlo de esa perspectiva y estar atentos a que a las investigaciones de la Fiscalía. Exacto. Y que antes de juzgar, antes de querer echar culpas, pues esperar a que se termine la investigación y que entonces, si hay omisión de parte de funcionariado público, entonces que haya las consecuencias que marca la norma. No, y además, exacto, la Fiscalía de Justicia va a ser protagónica, lo que diga la Fiscalía, y te digo de acuerdo a lo que, tomando en cuenta lo que dice Mariano, fríamente, pues, o sea, la investigación de la Fiscalía puede llevar a muchas cosas, al deslinde de responsabilidades. Y ojalá el Estado ya detuvieron al responsable, actuó rápido, reitero. Ahora falta la responsabilidad. Muy bien, así deberían de actuar también para otros temas que no son tan mediáticos. Conrado. Aquí es importante aclarar que el dueño del bar tiene responsabilidad. La gente estaba confiada en esa instalación. Él tiene que responder, él tiene que resarcir parte del daño. Y eso tampoco se está hablando. No sabemos ni quién es el dueño todavía, ¿no? Entonces, nos guste o no nos guste, cuando una persona tiene un negocio y pasa algo en tu negocio, lo que sucede ahí adentro es tu responsabilidad porque es tu propiedad. Entonces, si hay personas afectadas por una falla en tu propiedad, tú tienes que hacerte responsable. Y es importantísimo hablar de la reparación del daño. En Sonora nunca se habla de la reparación del daño y cuando se habla lo paga el Estado. O sea, lo pagamos todos. Aquí no debe pasar eso. Alguien tiene que hacerse cargo de los costos que generó funerarios, la de salud que vienen, y es el dueño primero del bar. Él se veía beneficiado con tener gente ahí y no los cuidaba. Entonces, eso es parte de lo que no estamos atendiendo también hasta este momento. Creo que es importante aclararlo. Segundo, las personas que vamos a bares tenemos que ser selectivos con nuestros lugares donde vamos. A ver, me van a perdonar, pero sí tienes que ver dónde está la salida de emergencia, y si no hay salida de emergencia, te vas. Aunque esté muy buena la música y la cheve muy helada. Ahí es donde yo digo que no estamos trabajando los ciudadanos con nuestra responsabilidad. No nos estamos haciendo cargo de nosotros mismos. Porque lo que pasó ahí puede pasar en cualquier lugar. A ver, en Monterrey vimos a un grupo de personas que incendiaron un casino. Un casino que tiene salidas de emergencia, que tiene vigilancia, ¿no? Y concluimos como ya empezó 7, ¿cómo evitas eso? No se puede evitar. No puedes evitar que haya alguien que se descontrole y provoque esto. Ese lugar, yo no puedo creer que es un negocio exitoso. Es un lugar mediocre, tercermundista, que solamente se adaptó para venderle cheve a los más morros. No puede ser ese un negocio. Y los morros tienen que entender que su dinero es la única manera que tienen para exigir buen servicio. No, y como dices, es decir, que la gente también sepa a dónde está yendo a consumir, ¿no? Y cómo. Gracias, Conrado. Gracias. Gracias, Ángel.